Okay, welcome everybody. Bienvenidos a todos, bienvenidos de vuelta. Espero que hayáis disfrutado del almuerzo. El panel eh, anterior terminó más tarde, por eso este panel también terminará más tarde, para que tengamos una hora. Y porque hablamos de un tema muy interesante, es la salud mental. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a los intérpretes, muchas gracias por acudir a este congreso. Y también quiero dar la bienvenida a las oradoras. Tenemos 3 oradoras perfectas que van a hablar este tema de su perspectiva propia. Y voy a introducirlas dentro de poco. Yes, housekeeping rules. Pero primero, Please keep your phone on. cosas organizativas. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles durante la sesión. Keeping ourselves as well, but if you have a very Vamos a outside of the session. también seguir el tiempo. Si tienen preguntas, va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final de este panel. Todas las preguntas se traducirán Welcome y everybody. también habrá una pausa de café. Así que bienvenidos a todos y primero voy a dar la palabra a Linda Quackenbos. Ella es investigadora y también directora de SPIN, que es una red de intervención centrada en pacientes con esclerodermia. Sorry, I'm really sorry. Lo siento, no sé cómo decirlo en inglés, estoy un poco nerviosa, pero Linda va a explicarlo ella misma, cuál es su posición. Bueno, sin nada, tienes la palabra. Thank you. Muchas gracias. So I need to find my slides. Primero tengo que encontrar mi presentación. So thank you very much for the. Muchas gracias por la introducción. See so many new faces as well. Es un gran placer ver rostros tanto nuevos como habituales. Speak about Voy a hablar psychologists or from sobre la perspectiva psicológica y lo que podemos hacer para hacer frente a los desafíos relacionados con la esclerodermia. professor at Radboud University Nijmegen in the Netherlands. Yo me llamo Linda Quackenbos, trabajo en la Universidad de Nijmegen en los Países Bajos y algunos de vosotros me conocen porque nuestro centro ya está activo desde hace 10 años. Tenemos una mesa en la antesala, así que si quieren informarse sobre nuestros proyectos pueden hacerlo. Y también les quería dar consejos o herramientas sobre cómo tratar, cómo hacer frente a los desafíos psicológicos relacionados con la esclerodermia. SPIN, it says Bueno, person centered. en nuestro centro, que se llama SPIN, nos centramos en los pacientes, en las intervenciones. Y durante las últimas décadas dejamos de ver el paciente de un aspecto biomédico, pero lo vemos como un ser humano con una enfermedad. Who's having a disease. Miramos a los pacientes como una persona en el contexto. Maybe as ourselves as Y lo hacemos nosotros o ustedes, las personas que viven que esta enfermedad, pero hacemos lo mismo en el ámbito medical. Así que si miramos la investigación médica, psychosocial models. solemos utilizar el modelo biosocial. No se trata solo de la salud física, sino también la salud mental y las redes de las personas. Differently at what También cambiamos nuestro enfoque sobre lo que quiere decir saludable o enfermo. Mi primera pregunta, you actually define ¿han alguna vez pensado y reflexionado sobre cómo se define la salud o la enfermedad? with the challenges of Esto puede tener impacto sobre cómo uno hace frente a la enfermedad. Hay distintos modelos que se utilizan en la investigación y la enfermedad se define como la ausencia o la salud se define como ausencia de enfermedad. Esta es una definición que se suele usar a menudo. some other researchers from Y otros investigadores la utilizan también. Pero hace falta mirar defined as the ability también el aspecto de la salud positiva. Eso quiere decir
and emotional challenges. Hacer frente a los desafíos emocionales y psicológicos, es decir, lo que el paciente puede hacer para hacer frente a estos problemas y cómo sentirse saludable. Y esta definición me gusta más, porque no nos centramos en el tratamiento de los síntomas, sino nos centramos más en el bienestar de la persona. Y esto va de mano con el concepto de la resiliencia, porque todos queremos llevar una vida perfecta. Y hay una serie de desafíos en las enfermedades, pero hay muchos retos relacionados con vivir con la esclerodermia. Por ejemplo, el diagnóstico, ustedes lo saben mejor que yo. Y una vez diagnosticados, no hay programas de apoyo o de tratamiento que pueden ser tratamientos como en las enfermedades menos raras, más frecuentes. Cuando hablo de los programas o de tratamientos, no hablo solo de tratamientos médicos, sino también de la rehabilitación, apoyo psicológico, educación de los pacientes o también herramientas para la autogestión. Y los cuidados médicos ya incluyen esto en el caso de las enfermedades frecuentes. Pero este es el desafío de los pacientes de esclerodermia, porque estos servicios no son disponibles para estos pacientes. Hay redes que se centran en los pacientes con esclerodermia y tienen un rol importante. Hay que identificar las necesidades de los pacientes, pero también fijar las prioridades, en qué debemos centrarnos como primero, qué es lo más importante para ustedes, las personas que viven con esta enfermedad. Y tenemos que entenderlo mejor, pero también a la vez tenemos que hacer algo, actuar. Por eso desarrollamos, hacemos pruebas, pero también trabajamos la concienciación. Trabajamos con los pacientes en su rehabilitación, la autogestión y les ayudamos a mejorar la calidad de vida. Y tenemos una gran red de centros de investigación, de organizaciones de pacientes, de médicos. Todos trabajan conjuntamente para hacer dos cosas. Primero, entender las necesidades y los factores que contribuyen e influyen en la calidad de vida y también poner a prueba estas herramientas. Trabajamos con diferentes organizaciones de todo el mundo y seguimos expandiendo nuestra lista de socios. Espero que mis compañeros hayan preparado una presentación actualizada, pero trabajamos con más de 50 médicos de diferentes países y lo que hacemos en SPIN, creamos un cohorte. Un cohorte es un grupo de personas a la que seguimos durante un periodo de tiempo. Y mediante su médico les pedimos que completen una encuesta sobre su calidad de vida, sobre su salud mental y otros aspectos cada 3 meses. Y miramos los resultados a lo largo del tiempo y analizamos los factores que a lo mejor contribuyeron a su fatiga, a su salud física y sobre todo de lo que estamos hablando, a su salud mental. Tenemos un cohorte de más de 2.500 participantes, más de 50 centros de reclutamiento. Trabajamos en 3 idiomas, inglés, francés y español, y estamos intentando expandir esta lista también. Entonces, una base con mucho potencial para analizar la situación de las personas que viven con escleroderma. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos? Tenemos una lista bastante extensa en la que estamos trabajando. Durante la pandemia del COVID, creamos el SPIN Chat, un programa para juntar a personas desde sus casas para que les ayudara a sobrellevar la enfermedad y cuestiones como preocupaciones, estrés y otros temas similares. Luego grupos de apoyo. También terminamos nuestros ejercicios para las manos. Se puede descargar en línea. También trabajamos en autogestión y en cómo lidiar con la carga emocional que supone la esclerodermia.
working on it steadily. No todo está listo, pero estamos trabajando en ello. Pero aquí estamos para hablar sobre la salud mental. We all have kind of like an intuitive Creo que todos sentimos intuitivamente lo que esto significa is, but also what mental illness may be. y también de lo que es una enfermedad mental. Entonces, primero, You can see the colors. It's almost no sé si pueden ver los colores, es como un semáforo. have the capacity to think, feel, and act. Salud mental significa que tenemos la capacidad de pensar, de disfrutar la vida, de enfrentarnos a retos. Y si estamos sanos no significa que no estamos sufriendo de diferentes cosas, pero que somos capaces de recuperarnos otra vez. Luego tenemos los problemas de salud mental o trastornos de salud mental. To interact with your society. Seguimos siendo capaces de disfrutarlo todo y recuperarnos, pero esta capacidad se ve reducida. Y luego tenemos enfermedades de salud mental, y esto significa generalmente que tenemos que acudir a un psicólogo, que sufrimos depresión o ansiedad, que influyen en la manera en la que pensamos y sentimos y actuamos. So what do we know about scleroderma? Entonces, ¿qué es lo que sabemos sobre la esclerodermia? Some studies in Hemos realizado estudios con nuestro equipo en Montreal, y si miramos el porcentaje con personas con depresión en color rojo, 4% vemos que alrededor del 4% prevalence of major depressive disorder. tiene trastornos depresivos que se registraron durante 30 días. Esto significa unas 3 veces más que en la población general canadiense. Esto es mucho en comparación con el 1.3 en Canadá, pero esto también significa que el 96% no tiene síntomas de depresión. Esto no significa que no tienen ningunos problemas de salud mental. If you look at like how many Pero si miramos cuántas personas que han sufrido de trastornos depresivos later siguen sufriendo un mes después, had major depressive solo un mes después, solo 25% sufría de los mismos síntomas. that it may not impact your Y no se trata de que esto no influye en la salud mental o nuestro estado general, pero si miramos estos números, podemos ver mucha resiliencia. Observamos mucha gente que después de un mes de síntomas depresivos se recupera, se siente mejor, illness, but they're in this y que mucha gente que habla de depresión o ansiedad o preocupaciones está más bien en esta zona amarilla de problemas de salud mental, no necesariamente enfermedades. I'm sure that Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Les quiero dejar algunos tips, algunas recomendaciones de cómo pueden mejorar su propia salud mental. it's just not enough to 15 minutos, lamentablemente, no son suficientes para entrar en todo en detalle, pero sí tengo algunos tips para ustedes. few people we thought or I thought that it would be Yo pensé que sería útil concentrarse en las preocupaciones, porque seguramente están preocupados en algún lugar, sometimes you just worry en algún momento, algo que nos sucede, nos preocupamos por algo. Pero cuando esto problem es excesivo, se puede convertir en un problema y puede influir en nuestra vida. Nos puede preocupar sobre algo que puede o no va a pasar en el futuro, por ejemplo, y que puede intervenir en lo que estamos haciendo ahora. movie or Entonces, lo que podemos hacer es leer un libro, mirar una película, por ejemplo. tried it to just think like, oh, I shouldn't think about it. No sé cuántos de ustedes se han dicho, bueno, simplemente voy a dejar de pensar en ello, me voy a dejar de preocupar. No funciona, ¿verdad? As much as we would like it to be, Nos encantaría que funcionara, que simplemente pudiéramos dejar de preocuparnos de un momento a otro. two types of worries. Pero les quiero contar sobre 2 tipos de preocupaciones. Primera, sobre los problemas reales. You can see it here on the slide. Lo pueden ver en la diapositiva, My children a la izquierda. and I need help Mis niños ya no están en la escuela y necesito cuidar de ellos. because it's something Y eso es lógico que estamos preocupados por ello y es algo que está sucediendo. Pero también tenemos muchas preocupaciones hipotéticas. Son sobre cosas que actualmente no existen, que a lo mejor podrían producirse en el futuro. Entonces estamos pensando en cosas que a lo mejor podrían pasar, pero no. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si pierdo mi trabajo? ¿O qué pasa si termino en un ventilador por causa de la esclerodermia? with these two types Y hay diferentes maneras de lidiar con estas preocupaciones. recognize them. El primer paso es reconocer que estoy preocupado o preocupada.
identificar qué es lo que me preocupa. What am I worrying about? Is it a problem that I can do something? ¿Es un problema que puedo resolver de alguna manera? No. Entonces me voy aquí a la derecha. Entonces dejo de preocuparme e intento enfocarme en otra cosa que es importante para mí. Y no, entonces, ¿cómo? Pero bueno, ahora les cuento en la próxima diapositiva. You can do something about that. Then Si es un problema que se puede resolver de alguna manera, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué pasos puedo tomar? Pues los vamos a hacer. Esto parece fácil, ¿verdad? you can resolve it and let go. Si es un problema que podemos resolver y dejar de preocuparnos por él, You cannot do it right now. a lo mejor es algo que no podemos resolver inmediatamente, pero podemos planearlo para cuando podamos hacerlo y después justamente deshacernos de la preocupación. Works or a tool that may help you with this. Una herramienta que les puede ayudar a lograrlo se llama planear el tiempo de preocupación. How am I going to do this? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Vamos a hacer un pequeño diario, básicamente, y vamos a escribir, hacer una lista de todas las preocupaciones que tenemos. Las ponemos en una hoja de papel, las dejamos ahí, de momento. Nos concentramos en las cosas importantes que queremos hacer y luego escogemos un tiempo durante el día cuando vamos a mirar estas preocupaciones. And to think about them again. But you're asking Creamos un espacio para pensar en ellas, reflexionar y planear cómo las vamos a resolver, cómo vamos a deshacernos de estas preocupaciones resolviendo los problemas. and it may feel very arbitrary at first. Puede parecer muy aleatorio al principio, Paper and you're getting back to it later. porque estamos escribiendo en el papel y luego volviendo a ello más tarde, Getting things. pero sí funciona y ayuda a resolver. Aquí hay un ejemplo. A thought maybe, what if I'm not feeling well enough? ¿Qué pasa si no me siento lo suficientemente bien para ayudar a mi hija con su tarea hoy? About that, it may be A lo mejor es algo que nos preocupa, hypothetical worry. puede ser un problema real o hipotético. Is thinking how En la segunda columna my daughter actually gets the help that she will need with her homework. puse cómo puedo planear con antelación para asegurar que mi hija reciba la ayuda que necesita. Y las posibles acciones, puedo descansar mientras mi hija está aprendiendo y si no me siento bien, puedo hablar con mi esposo si a lo mejor puede ayudarle él o alguien más. Husband. And these kind of like worksheets and they're having Y este tipo de formularios, esa manera de planear el tiempo ayuda a things you would want to resolver la preocupación y a resolver las tareas que nos están preocupando. reduce your worries. But this is just one of the tools and techniques that Esta es solo una de las herramientas y las técnicas que podemos usar. wrap up. Yeah. Ya estoy terminando. Así que esto es un ejemplo. In terms of like self-managing. I've also put another Aquí hay otros tips resources and I thought I would con recomendaciones through them in detail. en esta diapositiva. Y no tengo mucho tiempo, pero podemos adoptar un estilo de vida saludable. Tangible support, like Podemos buscar apoyo por parte de nuestra comunidad, help from your pedir ayuda de nuestros médicos o de todos los que se encargan de nuestra salud física y mental. Podemos consultar con organizaciones o diferentes herramientas locales, diferentes fuentes de información. photograph and No sé si alguien está tomando una foto, pero luego voy a compartir esta diapositiva. and thank you very much. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si les gustaría seguir lo que hacemos, tenemos un Facebook, un Instagram, Please follow una página web o nos pueden ver en una mesa que tenemos afuera. Muchas gracias. Oh, that was yes, we're open to questions. First, Ahora, preguntas. Primero me gustaría agradecerte esta charla muy interesante y vi que gente estaba tomando nota porque fue muy útil. Muchísimas gracias. anybody in the room who would like to ¿Hay alguien a quien le gustaría preguntar algo? and if not, I've got one. there's one. ¿Así tenemos una pregunta? Is there done any research? In my belief, I think the more Creo que mientras más grave es la enfermedad, más te afecta y se crean nuevos normales, digamos. Lo que consideramos normal cambia. Para mí, por ejemplo, no es lo mismo hace 2 años y hace hoy. what I can do today
than what I've learned. Hoy, por ejemplo, estoy más contento con lo que soy capaz de hacer hoy de lo que era hace 2 años. Sí, existen investigaciones al respecto, Can do is different from porque bueno, lo que somos capaces de hacer hoy en comparación con lo que uno perdió, con la capacidad que perdió entre tanto. it's kind of like shifting. Porque lo que consideramos normal va cambiando según progresa nuestra enfermedad a lo largo de la trayectoria. Es bastante normal. La ciencia apoya esto. Lo que considera normal hace 5 años o 3 años o incluso 1 año, You now have your new like we call es ahora tenemos una nueva base de referencia, digamos. Sí, excelente pregunta, gracias. At the end of the session, we'll have some room for some more. But Espero que al final tengamos más espacio para preguntas, pero muchas gracias por esta. Fue muy interesante. next speaker is going to be Steffi. La oradora siguiente es Steffi, que va a ir al podio. Voy a presentar a Steffi porque ella hablará de su experiencia personal. Relates to Creo que será interesante para todos nosotros. listen to Podremos escuchar a Steffi durante 15 minutos y después podremos plantearle preguntas. Así que tienes la palabra, Steffi. Muchas gracias. Sharing my own story. Yo voy a compartir mi historia personal. Yo fui diagnosticada hace 10 años más o menos. Puffy fingers. Mis primeros síntomas fueron los dedos hinchados. First I thought, yeah, but nothing. Al principio pensaba que no era nada serio, It didn't go away, and pero el hinchazón persistió. help, and yeah. Yo estaba buscando ayuda y un médico chino descubrió que era algo severo. She always, Después fui a visitar una médica estándar tradicional. Ella identificó horror story. que era esclerodermia. Y me hablaba de distintos casos que me horrorizaron. But never really something serious. Pero yo nunca había pensado que sería algo tan severo, Difficult. tan grave. Así que era muy difícil para mí. Really soon looking for causes, so Y empecé a buscar las causas. ¿Por qué me pasó a mí? people might happen to me. Porque a mí, de todas las personas. By this En Alemania, en aquel entonces, Krankheit als hubo libros, interpreting La enfermedad como camino, se llama este libro, la interpretación del cuadro clínico. Es decir, cuáles son los motivos de la enfermedad. Yo me puse a leer este libro idea to me. y ese fue el momento cuando me dije que iba a ver otros pacientes para compartir en nuestras experiencias. Also thought what is really not working in my life. También pensaba And I had really que no funcionaba en mi vida. Estaba muy estresada, tenía problemas con mi pareja that we do a psychotherapy. y él sugirió que vayamos a una terapia de pareja para Yeah, in Germany, tratar con los síntomas, con las causas. En Alemania esto no se paga y hay listas de espera enormes. yeah, doctor Por eso pagamos esta terapia. El psicólogo empezó la terapia de pareja con los dos. Después se centró en mí y en mi enfermedad. along psychotherapy. But I also thought, while this therapy, Pero también pensaba, have I done something wrong in my life? ¿he hecho mal? ¿He hecho algo mal en mi vida precedente? Did the wrong decision? ¿He tomado una decisión mala? Um, ¿He escogido un rumbo malo? a lot and found out Pero en aquel entonces hablé con mucha gente y descubrí que ninguna vida es perfecta. Cada uno tiene sus problemas, friends and partner. Or con amigos o con parejas, con su familia. I calmed down a bit. Así que me tranquilicé con el tiempo. But also helped the doctor when I visited them, the specialist, Pero cuando visité el especialista, él me decía, thinking about. continúe a trabajar. But he said no, even if I Me dijo, no, really a challenge to esto es un reto. appointments and therapies. Así que yo tenía que
tener muchas citas médicas, tenía que trabajar, así que era un reto para mí, un reto tremendo. much, so También me decía they, que no podía pensar demasiado. the first time I took the opportunity, Y 2 años más tarde 2 months off from work, and this really cogí un sabático de 2 meses, así que 2 meses no trabajaba. Y los resultados, menos estrés, gestionaba mejor mi vida y también me centraba más en lo esencial. later I could manage myself a bit better. Porque después de estos 2 meses podía gestionarme a mí misma mejor. What was really Me centraba en lo que me ayudaba, me when I get, even I get it from the doctor. porque había muchas cosas que me ayudaban. Sabbaticals Y times whenever I could. después cogí 3 más sabáticos o vacaciones sabáticas. From work, but Esto mejoraba cada vez más. more time to Tenía más tiempo cope with the situation. para hacer frente a la situación. And what I started immediately after getting diagnosed was Después de mi diagnóstico, buscaba más información. I was not En aquel entonces el Internet no se podía confiar en él. terrible pictures, and Había imágenes horribles y historias horribles. was at least possible to Y en Alemania information days. pude acudir a jornadas para pacientes en hospitales, podía hablar Aspects of this. sobre distintos aspectos de esta enfermedad. También me fui a Suiza There are different approaches, and y averigüé que había distintos enfoques, pero yo tenía que encontrar mi propia vía. this doctor, I will might get this therapy if I go to the other doctor. Porque si escogía este doctor, tendría esta terapia. Si escogía ese doctor, tendría esa terapia. Congress in Lisbon. Y por primera vez participé en el Congreso de FESCA en 2016. Be happy to get Y por primera vez information first. recibí una información completa, de primera mano. Y por eso estaba muy satisfecha. A good trust in it. Y todo esto me dio mucha confianza, And now I could go my own way. porque sabía que podía elegir mi propia vía. Podía confiar en mis decisiones. In Munich, I had also the luck to Y en Múnich specialist. encontré a un especialista I'll answer all my questions. que tomó el tiempo para responder a todas mis preguntas. But yeah, it's Eso no es muy común, really great. By this time, pero eso era now he's súper perfecto. to Hungary. So no specialist available sometimes Pero en cities. otras ciudades no hay especialistas así. Close contact to other patients. También tengo contacto con otros pacientes para Strategy, what is debatir las estrategias, la medicación, etc. Y así that people can grow. empecé a sentirme mejor. It's nothing. Podía ver que la gente puede envejecer, puede madurar con esta enfermedad. So this was also calming me down. Eso también me tranquilizó. Yeah, my approach to medication might be interesting as well. As I said, Así que esto también, this was yo tuve que encontrar mi enfoque a la medicación. mycophenolate mofetil. Utilizaba cortisona y micofenolato de mofetilo al principio, porque tuve que hacerlo, no había otra. Severe sleep disorders. Pero esto me causó problemas graves del sueño. Sleep over No podía dormir durante semanas. short-term memory did not work anymore. So I realized Y esto hizo que mi memoria a corto plazo no funcionaba más. a colleague told me the day before when Y un compañero me explicaba algo un día y yo no me acordaba de los detalles, así que era un periodo muy difícil. No podía funcionar en mi trabajo. but even so it was difficult. Aunque me concentraba, era muy difícil. This Así que tuve que dejar de tomar cortisone, el MFF. Y también más tarde reduje la cortisona. I stopped it. Y después de 2 años lo dejé por completo. Okay, look for Y mi especialista me dijo, busque a otro médico porque yo no puedo seguir siendo su médico si usted no toma la medicación que le prescribe, fasting cure. Did a fast. que le prescribí. Berlin Charité offers one Y en Berlín, en una oficina de la Charité, kind of
Fui a visita allí y ellos me dijeron something else is from other countries. que tenía otros problemas Try to somehow did not y hablaban de la terapia de ayuno. hint, Es lo que me sugirieron. use alternative medication like Pero también buscaba información sobre otra medicación alternativa, por ejemplo, and incienso en cápsulas. it was also a friend told me saying Un amigo me dijo something about it. que se podía hacer algo con la memoria, que podía tomar I had improvement after Tebonin. 1.5 months. Lo tomaba durante un mes y medio y me ayudó muchísimo. And yeah, what is important in life? ¿Y qué es lo más importante en la vida? Something what may change if you have Esto también puede cambiar illness that si tienes esta enfermedad. others might be less important. Porque algunas cosas son más importantes y otras cosas se vuelven menos importantes. Around you, family, friends, Lo más importante son sus amigos, su familia. you can do. Disfruten de la vida y hagan todo lo posible. Yeah, I have luck, not much progress. Yo tengo mucha suerte. Mi esclerodermia no progresa mucho. Can be solved. Y averigüé que todos los problemas pueden ser resolvidos. Sometimes it's difficult, and Y a veces es difícil. the limits to the Y intento ir más allá de mis límites. Quiero superarlos. and yeah, some things I cannot do anymore. Y hay cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, los deportes de invierno. Maybe not the best. Bueno, puedo hacerlos, pero no es lo mejor para mi cuerpo. No, it's not everything you need to do. Pero a veces no hace falta hacerlo todo, ¿no? Making music Pero tengo nuevas aficiones, por ejemplo, jardinería, música. do not work. Aunque mis dedos no funcionan bien, no puedo tocar la guitarra. Pero ahora soy la batería. Yeah, and what is the final, what I want to say Y una última cosa, is so sigue moviéndose. myself and others. I got involved in many things. Yo me he involucrado en muchas cosas If I not, que no habría hecho si no hubiera tenido esta enfermedad. I lead a local support group in Munich, Por ejemplo, ahora trabajo en distintos grupos locales de apoyo al paciente in Germany. y represento estos grupos ante la FESCA en Alemania. Hago muchas cosas Friends, new, y tengo nuevos amigos. new priorities in life. He encontrado un nuevo sentido de la vida o nuevas prioridades vitales. Esto por mi parte, muchas gracias. Thank you so much, Steffi. Muchísimas gracias, Steffi, por compartir esta historia tan personal. ¿Hay preguntas por el público? Ah, sí, me lo imaginaba. Lady over there. Hay una señora detrás de la columna. Je parle français, enfin, I'm from Belgium. Yo soy de Bélgica. I have the same traject, but Yo tengo la misma trayectoria. my problem is Pero ahora mi problema share that es this is lethal. How to share the end of my life cómo compartir el final de mi vida. is waiting me. Porque esto me disuade. Me pregunto, ¿hay alguien que tiene una respuesta a esto? If I know ¿Por qué? how to share that, Si sé cómo compartir esto, mi vida mejoraría. A lo mejor. You mean that I share You my, have, you share your story that you Así que feel better afterwards? usted comparte... Not really getting. No he entendido bien la pregunta. de plus en plus mal. Worse, worse, worse. La enfermedad progresa, se empeora cada vez más. Gérer ça ¿Cómo puedo gestionar in my esto? mind, a better life En mi mente, ¿cómo puedo mejorar mi vida antes del final de mi vida? Porque es una enfermedad letal y lo sabemos todos.
Lo sabemos todos. Maybe I have the luck that it's not. Bueno, yo a lo mejor tengo la suerte. Mind. Pero todo esto está en nuestra mente. Do something to Pero a lo mejor podemos hacer algo better life before the end. y podemos mejorar el resto de nuestra vida. Today. Live today. And you want to know what I would recommend to. Así que, ¿usted quiere que les diga recomendaciones? Bueno, es muy difícil. If you are sick or not, Independientemente de si está enfermo o no, maybe uno tiene que mejorar el resto de su vida. special for scleroderma, really. No creo que hay recomendaciones especiales para los pacientes con esclerodermia. Yo no soy experta, a lo mejor los especialistas pueden responder. In this area. Es una pregunta muy difícil, pero este a lo mejor no es el foro adecuado para responderla. ¿O tienen ideas? ¿Quiere usted responder? Bueno, podemos tratar esta pregunta más tarde. Tenemos una profesional aquí, a lo mejor ella tendrá respuesta. Yes, our next Vale, muchas gracias, Steffi. La próxima oradora es Francesca Ingegnoli. doctor and rheumatologist. Es una reumatóloga Her perspective y va a presentar su perspectiva sobre cómo la salud mental in the consultation between eso no es tratada en los debates entre los pacientes y médicos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Primero a la organización AFESCA por invitarme a este congreso. Es un gran honor poder estar aquí hoy con ustedes. Mi charla es sobre un tema muy importante. Es cómo los doctores lidian con el tema de la salud mental durante las consultas. I'm Francesca Ingegnoli, I'm rheumatologist. Soy Francesca Ingegnoli, soy reumatóloga. In Milan. Trabajo en Milán, en una unidad reumatológica. During my talk today, I will go through. Me gustaría hoy hablar sobre tres aspectos principales. Primero, la carga sobre la salud mental que suponen los síntomas de las enfermedades reumáticas y sobre todo la esclerosis sistémica. Después vamos a hablar de la percepción del paciente, de los síntomas y de la actitud y el enfoque de los médicos ante los problemas de salud médica. Primero, entonces, problemas de salud mental y la carga que suponen. Y la carga es sobre todo, mayor en lo que es en la población general. Estos resultados provienen de un estudio bastante reciente. Identificaron 30 mental health symptoms. Síntomas de salud mental principales. We made a survey to patients with rheumatic diseases. Participaron 1.853 pacientes con enfermedades reumáticas, incluidos 63 con esclerosis sistémica. En este gráfico, en rojo, pueden ver los pacientes y le pidieron a los participantes que marquen todos los síntomas que han sentido al menos 3 veces en su vida. Como pueden ver, algunos síntomas fueron mucho más frecuentes que sufren de enfermedades reumáticas que en la población general. Entonces, los pacientes con enfermedades son rojos y la población general son los pacientes sanos. Así que ven que la gama And what about systemic sclerosis? que sienten es bastante amplia. Mental health symptoms. ¿Cuáles son los más comunes? Ansiedad, síntomas depresivos, fatiga y trastornos del sueño. Los síntomas pueden estar relacionados a 2 factores diferentes. Por ejemplo, a los pulmones, al sistema musculoesquelético, a preocupaciones que tienen que ver cómo se ve en la persona, de que puede progresar la enfermedad, por ejemplo, una incertidumbre general sobre el futuro.
o, por ejemplo, una mayor progresión de, por ejemplo, la inflamación. influence the quality of Todo esto influye en la calidad de vida y la deteriora. So the mental health burden, Entonces, la carga sclerosis is de la esclerosis mental sobre la salud mental es bastante fuerte. ¿Cuál es la percepción del paciente en este aspecto? experience. Me gustaría contarles mi experiencia. En 2019, en Milán, decidimos To plan a study, planear un estudio, fue una encuesta en línea. it was disseminated by patient La diseminamos mediante una organización de pacientes, fue anónima, a survey divided in y dividimos la encuesta en diferentes partes. En la primera parte le preguntamos a los pacientes por su diagnóstico, a qué hora fueron diagnosticados y sobre diferentes síntomas, arterial hypertension. como por ejemplo hipertensión arterial y otros, que indican simplemente si sí o no, si sufren de ellos o no. En la segunda parte, Complete a questionnaire. si estaban de acuerdo, les mandábamos un cuestionario. HQ9. 9 is a number of questions in this Lo marcamos PHQ-9 used by general practitioner. y lo diseminamos mediante médicos de cabecera para identificar síntomas depresivos. Results of this study. Y me gustaría mostrarles los resultados. Ahora mismo recibimos 200 respuestas, In systems 18 de las cuales fueron de pacientes con esclerosis sistémica. in this slide. So in the Y en esta diapositiva pueden ver los resultados. En la primera parte, cuando les preguntamos si sufren de síntomas depresivos, solo el 8.3% de los respondentes indicaron que sí. No obstante, si miramos los resultados de la segunda parte, la mayoría de los pacientes mild or very mild sí indicó sufrir de diferentes niveles de síntomas depresivos, desde moderados hasta ligeros o graves. these results. And these results, are similar in Estos resultados son similares systemic sclerosis. también para los 18 pacientes con esclerosis sistémicas. Vemos un 11% reportó sufrir de síntomas depresivos, pero de acuerdo con el cuestionario, la mayoría en algún momento registró síntomas depresivos, aunque sean moderados. These are the results of a very recent Estos son resultados de un estudio muy reciente 853 en la que participaron 1.853 reviewed. pacientes, 63 con esclerosis sistémica. Report if during the medical consultation Y fueron consultados si durante la consulta médica los médicos les preguntaron si sufren de problemas de salud mental. major or minor mental health concern. And as you can Y see, como pueden ver, la mayoría de los pacientes declararon que durante las consultas nadie les preguntó sobre síntomas de salud mental. on the other hand, the majority of patients did not report. Por otro lado, la mayoría tampoco lo reportó por su propia cuenta. So now we move to Ahora pasamos al tercer aspecto. this was the result about patient perception, and now we O move sea, pasamos de la percepción del paciente al enfoque del médico. in the same study. Porque en el mismo estudio también encuestamos a los médicos, en total a 289, Not always ask about y aprendimos que los médicos no siempre ask about mental health symptoms. preguntan a sus pacientes sobre su salud mental, pero 40% of clinicians el mayor problema es que más del 40% no reportó about mental health. haber descubrido que sus pacientes sufren de problemas de salud mental, aunque sean menores. These are the potential reason of why mental health issues Y la razón de por qué no se reportan estos hallazgos y por qué no se analizan. time for each visit. Por un lado, es el tiempo limitado que tienen los médicos al consultar, al asistir a los pacientes, y tienen que priorizar
aspectos clínicos urgentes. También significa una carga administrativa elevada. Puede darse por cuestiones de falta de empatía o por cuestiones de que los médicos no tienen formación suficiente sobre cómo gestionar síntomas de salud mental. So, to summarize, Así que para sumarizar, is high. la carga sobre la salud mental es bastante alta en el caso de la esclerosis sistémica. To the physician, but on the other end, Por un lado, often under los pacientes con frecuencia no reportan sufrir de problemas de salud mental. consultation Por otro, los médicos no lo reportan. to improve ¿Y cómo mejorar esta situación? ¿Cómo romper el ciclo perpetuo? concluded that it's time to El estudio perpetuating cycle concluyó and how to do this. lo siguiente. Por un lado, Should have more los confidence. pacientes deberían tener más confianza en sus médicos y reportar el hecho de que sufren, por ejemplo, de ansiedad o depresión o síntomas relacionados. Por otro lado, los médicos deberían preguntar activamente sobre la situación mental y reportarlo. Symptoms should also be Estos síntomas también deberían aparecer en ensayos clínicos, investigaciones clínicas, para que podamos entender realmente la carga que suponen estas enfermedades en la salud mental. Muchas gracias por su atención. Thank you so much. That was a very good talk, very interesting. Muchas gracias por esta charla tan interesante. ¿Tenemos preguntas por parte del público? ¿Sí? Just a moment, because Solo un momento. Micrófono. El micrófono no funciona. like mine. Does it work now? Yeah. Okay. So you mentioned that you Usted mencionó que el cuestionario 9 questions. incluyó 9 preguntas que se preguntaron los pacientes. See the questions. I would be Me gustaría saber cuáles fueron las preguntas que se le plantearon a los pacientes. questionnaire because Usamos un cuestionario que es bastante general translating different languages, so it's very easy. para que pueda ser traducible fácilmente a otros idiomas. Symptoms. There are 9 questions: Y sirve para monitorear síntomas depresivos, mood, anxiety, depresión, ansiedad y diferentes aspectos de la vida, and we choose that diferentes trastornos. most accepted questionnaire. Elegimos que es el más aceptado para monitorear este tipo de trastornos. Interested in knowing ¿Te interesaría saber exactamente? Bueno, me interesaría sí saber las preguntas, las 9 preguntas. When do you suffer of these symptoms? And this Básicamente en cada pregunta uno tiene que indicar con qué frecuencia sufre de los diferentes síntomas. Hay una escala del 1 al 9 we are, that's why. que describen la severidad de los síntomas. I would also be interested to know. También me gustaría saber, The medical congress este es un congreso, time. hay un congreso médico que está sucediendo There's also simultáneamente. También los doctores hablan sobre estos temas, sobre este tema que es también muy importante porque sabemos que el estrés es un factor que puede acelerar el progreso de la enfermedad. also about this. Los médicos también abordan este tema de salud mental, Not they, but maybe that there should el hecho de que debería haber especialistas que cuiden a pacientes y su salud mental. pick for them too. Es también un tema que están viendo ellos. That, is a Sí, sabemos que es un problema y ahora mismo se están realizando muchos estudios que están estudiando estos síntomas. in the medical congress. Y en el Congreso Médico también hubo varias presentaciones al respecto. Es un tema que se está incluyendo más y más. if I may add something. Si puedo añadir algo, Now, new recommendations. también hay nuevas recomendaciones no farmacológicos para personas con esclerosis y lupus sistémico. Y se trata de recomendaciones justamente no farmacológicas que tienen que ver con ejercicio y bienestar mental. Karina is going to talk about it. Y Karina va a hablar de ello más tarde y
Estamos intentando diseminar estas recomendaciones a médicos y al público en general needs really. para, digamos, satisfacer esta necesidad que sabemos que existe. Are there any more questions in the room? ¿Más preguntas For Francesca? para Francesca? May I otherwise ask one question? Entonces yo tengo I una. was wondering what we as people in the Me room pregunto qué nosotros los que estamos aquí podemos hacer para romper este ciclo perpetuo la próxima vez que vayamos al médico. ¿Es algo que deberíamos, un diálogo que deberíamos abrir nosotros o qué nos recomienda? And physician as well Sí, should ask more. sí, creo que también los médicos deberían hacer más al respecto. Pero también los médicos a veces estamos saturados un poco con nuestro trabajo y nos Skin and centramos demasiado en los aspectos físicos. on the other end, the doctor should be more. Pero admito que también los médicos deberían prestar más atención a estos temas. Así que sí, podemos esperar, tener la confianza de que nuestro médico sea más atento, pero podemos priorizar nosotros también este tema. To add to that Solo me gustaría añadir que no siempre es fácil para los pacientes, when you go to your doctor, porque solemos tener muchas preguntas cuando vamos al médico. source, like how to speak about mental health. Y en mi presentación hay una herramienta que ayuda a cómo hablar con tu Doctors as well, médico. to really realize, like, Y creo que es un tema y uno se puede informar sobre qué puede hacer. prioritize your Y también habla de cómo podemos dar, digamos, una prioridad a las preguntas que tenemos. Si tenemos 7, por ejemplo, y ya tenemos un tiempo limitado, questions. When you go see your doctor, lo que pasa es que cuando vayamos como un paciente al médico, because you are really busy, pues darle prioridad a las preguntas. Sabemos que los médicos tienen muy poco tiempo. but if you as a person with scleroderma actually say, like, today I would like to also talk about my mental Pero si dicen, bueno, hoy me gustaría hablar también sobre mi salud mental y decirlo al principio de la consulta, eso también puede ayudar a organizar un poco el tiempo que van a pasar con el médico y nos da también, digamos, nos ayuda a darnos cuenta de lo que es importante. online yourself to get a bit of, like, Entonces pueden consultar en línea, buscar herramientas y tips o incluso llevar a alguien consigo a las consultas para que les ayuden a, digamos, priorizar estos temas. Well, wonderful. Thank you for that. Muy bien. Muchas gracias por este consejo muy útil. It would be great if we could. Sería perfecto si tuviéramos la pausa para el café. ¿Hacemos esto o hay más preguntas? Bueno, si hay más preguntas, estaremos aquí o en la antesala. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los panelistas. And I hope you. Un gran aplauso. Thank you. Muchas gracias por la atención.